Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cuídate de la autoexaltación. Todos los seres humanos, en razón de el fenómeno de la autoimagen y autoestima, necesitamos alguna clase de exaltación. Eso es natural, es normal. Bueno, tanto es así esto de cierto que la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Se dan cuenta? La exaltación en su justa medida es buena para la autoestima de la persona. Sin embargo, cuando somos nosotros que nos dedicamos a nutrir nuestro ego y lo hacemos de manera desmedida y enfermiza, cuando es desmesurado el intento por satisfacer esa necesidad, porque esa es una sed del ego de exaltación, cuando en forma desmesurada intentamos nutrir esa necesidad, nos vamos al otro extremo, aquello se convierte en una especie de adicción de la exaltación propia y la persona entonces comienza a desfigurarse y a deformarse en todos los aspectos posibles, moralmente, espiritualmente, sus actitudes, sus actuaciones y por ende sus relaciones. Pues este es nuestro tema que tiene que ver con cuidarnos, porque eso no se puede no se puede solamente dar como un consejo a los demás, sino que esto es algo que todos tenemos que hacerlo, cuidar de la autoexaltación. Pues, ¿qué he de decirles? En primer término, hemos de leer primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 12, y aquí hay todo un ejemplo que no debemos seguir. Dice el texto: temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl, es el profeta Samuel, va a buscar al rey Saúl, primer rey sobre Israel. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. ¡Qué cosa más descabellada! A levantar un monumento en su propio honor, y después continuó a Gilgal. Saben, aunque lo acabo de decir, suena descabellado, pero no lo es tanto, porque de alguna manera todos hacemos esto. No de manera material como lo hizo Saúl, un monumento en su propio honor para su propia exaltación, pero sí monumentos de otro tipo. Todo para sentirnos halagados o que el entorno nos halague, recibir ese reconocimiento constante. ¿Qué es lo que se pretende cuando se erige un monumento? Que sea constante. Día a día, aquel reconocimiento a través del monumento, entonces se recuerda a la persona. Bueno, cuando no pueden pasar 24 horas sin que necesitemos nosotros los humanos ese reconocimiento, allí ya hay algo enfermizo. Allí, amigos, hay algo que hay que resolver. Pues nos está mostrando este perfil de enfermedad psicológica y espiritual. El rey Saúl se fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Esto es autoexaltación, y nuestro tema es este: cuídate. Cuídate, amigo, amiga, de la autoexaltación, que por lo general viene con los éxitos, con los buenos resultados en la gestión de vida, pero que a la postre puede ir trayendo un proceso de inflamación de nuestro ego. Y ya sabemos que donde hay inflamación, allí lo que hay es tumor, allí lo que hay son nódulos, allí lo que hay son quistes en el ego de la persona, lo cual equivale a decir que allí hay enfermedad. Ahora,
Escuchen esto. ¿Qué resulta de la autoexaltación? ¿Qué es lo que produce que comencemos a alimentar desmesuradamente la exaltación propia? Atención a lo que viene. En primer lugar, resulta de la autoexaltación la pérdida de la conciencia y del sentido de realidad. La persona comienza a percibirse más allá de lo real. La persona comienza a salirse del encuadre de quién es realmente y comienza en su mente a dibujarse de otra manera, con cualidades más allá de las que posee, con capacidades más allá de las que tiene. Y entonces va cayendo en una especie de egocentrismo que puede incluso agravarse en una condición de narcisismo, que es básicamente ya una condición que podemos decir como una enfermedad psicológica de exaltarse a sí mismo, de admirarse tanto, de quererse tanto, de amar tanto su imagen, su forma de ser, que la persona no se da cuenta de lo que los demás sí ya a ratos saben, que está enferma simplemente. Porque Jesucristo nos enseñó a amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Pero cuando el amor se convierte en adicción por uno mismo, hombre, ahí necesita psicólogos, psiquiatras y la mano de Dios para sanar a esta persona. No podemos llevar esta indicación de Jesucristo de amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo a un punto de enfermedad donde tenemos una admiración por nosotros mismos, una adicción por nosotros mismos, porque eso es haberse ido a un extremo realmente. Y la persona que comienza, insisto, a alimentarse con autoexaltación, comienza a tener pérdida de la conciencia. Va viviendo algo que es un poco de fantasía en su mente, se sale de la realidad y termina viviendo como otra persona. Los demás lo observan y se dan cuenta. Se dan cuenta que a esta persona algo le pasa. Porque no es normal, la gente no lo ve como algo normal, excepto ella. Entonces, por supuesto que todas sus relaciones se van condicionando y esa persona evidentemente, salvo que alguien se preste a vivir y a relacionarse así con ella, serán relaciones disfuncionales, por supuesto que sí, porque una persona narcisista, egocéntrica, enamorada de sí misma, ve a los demás en un plano bien abajo allá, porque no se relaciona a este nivel de tú a tú, como deben ser las relaciones sanas, sino que las mira desde donde su conciencia en fantasía se ve y observa a los demás hacia abajo. ¿Qué más resulta de la autoexaltación? Orgullo, por supuesto, altivez y una actitud de superioridad. Ya actuar como un ser superior sobre los demás ya es un claro indicador y es una sintomatología, diría yo, de problemas de yo, problemas de ego. Aquí cabe, amigos, recordar las palabras y consejos del apóstol Pablo, que en una de sus cartas dice: ninguno, oiga bien, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, que piense de sí con cordura y conforme a la medida de fe que Dios nos reparte para cada uno. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nos veamos con fe, claro que sí. Si yo me comienzo a despreciar a mí mismo, a menoscabarme, a subestimarme, también eso es enfermedad. Es que los extremos son enfermedad. Es tanto enfermedad exaltarse e inflamar el ego como también menoscabarse uno a sí mismo. Entonces Pablo, como medida saludable, dice que pensemos con fe, que nos veamos con fe y de una manera, pues cuerda, de una manera balanceada. Pero la persona
que está nutriéndose en demasía de autoexaltación, va cayendo en el orgullo, va cayendo en la altivez, va actuando con superioridad respecto a los demás. Y claro, insisto, eso produce relaciones disfuncionales. Ahí lo que va a pasar es que o la gente no va a querer eso, porque hay quien puede, bajo esas condiciones, querer relacionarse con alguien así. Algunos no van a querer y simplemente se van a dar la vuelta. Otros, los menos, se van a plegar y van a aceptar vivir en una relación disfuncional. Pero eso no es sano, eso es enfermedad, eso no es balance y eso solo traerá a la postre malos resultados. En tercer lugar, como respuesta, ¿qué más resulta de la autoexaltación? Pues maltrato de las personas alrededor. Claro que sí. Una persona con un ego inflamado, esa persona va a tratar mal a las demás personas porque se va a tornar exigente, va a haber tiranía en su actitud para con los demás. Para esta persona solo ella es perfecta, solo ella dice lo correcto, solo ella hace lo correcto, los demás están mal, los demás se equivocan, los demás están muy por debajo de la capacidad de este otro. Bueno, y así va a ser la cosa. Eso resulta en malos tratos simplemente. Abusos, humillaciones a los demás, cinismo, sarcasmo, burla de los demás, todo lo que es típico de una personalidad así, con un ego exaltado, con un ego borracho de sí mismo, un ego intoxicado con sus supuestas cualidades y virtudes. Termina siendo un abusador sobre los demás, termina siendo un maltratador de las personas. Entonces eso vuelve el marco de sus relaciones en algo insoportable, algo que solo otra persona enferma puede soportar. Y finalmente, ¿qué más resulta de la autoexaltación? Resulta en pérdida de gobierno. Esta persona va a haber un momento que no se va a poder controlar. Habrá pérdida de gobierno propio y, por supuesto, habrá caída. No crea la persona, amigos, óigase bien esto, no crea la persona que está autoexaltándose que eso le va a durar por una eternidad. Habrá un momento que eso va a explotar, como explota toda tumoración, como explota toda inflamación. Se romperán las carnes de su ego, se romperá la piel de su ego y esta persona va a entrar en una crisis. Por eso digo que habrá caída, claro que habrá caída. Aquí vuelvo a recordar entonces lo que les dije de inicio, amigos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él, no uno a sí mismo, Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay una medida justa de exaltación que todos necesitamos para sentirnos amados, para sentirnos aceptados, para sentirnos reconocidos, para sentirnos afirmados. Todos necesitamos algo de eso en su justa medida. Pero cuando se convierte en un culto al ego propio y cuando se convierte en una adicción de sí misma la persona, entonces ahí hay enfermedad, allí terminará en un desgobierno, en una crisis generalizada y habrá derrota, por supuesto, habrá pérdida y habrá caída. Vuelvo al texto bíblico de inicio, primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 12. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Es una acción física de algo que nosotros hacemos
en términos de actitudes de vida. No se necesita erigir un monumento físico para caer en la autoexaltación. Se puede hacer a diario, incluso de manera inconsciente. La persona puede estar autoexaltándose. ¿Y qué resulta de la autoexaltación? Resulta lo siguiente. 1. Pérdida de la conciencia en este individuo y del sentido de realidad. 2. Orgullo, altivez y una actitud de superioridad. Número 3. Maltrato a las personas a su alrededor, abuso sobre ellas. Y número 4, pérdida del gobierno propio y por consiguiente caída de esta persona. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuídate de la autoexaltación. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.